Hablar de este compilado de historias supone para mí una tarea de lo más placentera, dado que me hace recordar el motivo por el que proseguí con la lectura de un autor que actualmente se le ha atribuido esa etiqueta de que es alguien tedioso y difícil de entender. Y claro, no puedo decir que tales personas se equivocan del todo, ya que si deseo ser un poco más empático, sus palabras llevan incrustadas un ápice de verdad. No podemos citar a ninguna mitología o creencia actual sin hacernos la gran pregunta que la humanidad se ha hecho desde siempre, la cual es, ¿cómo fue que comenzó todo? Y por mitología, obviamente me estoy refiriendo a aquellos fenómenos que tienen un cierto valor histórico y no las que fueron formuladas a partir de los pensamientos hirvientes de un escritor en particular. Quiero decir, intento hacer alusión al diverso conjunto de cosmogonías que engloban tradiciones, identidad nacional y varios aspectos socioculturales que ustedes mismos bien podrían comprobar con su propio estilo de vida o con festividades de la talla del Día de Muertos aquí en México, la Noche de San Juan, celebrada en la mayoría de los países de habla hispana, o el propio Krampusnacht o Krampuslauf de Alemania y otras regiones aledañas, la cual se centra en la figura de la antítesis de Papá Noel, el temible Krampus. Una vez entrados en contexto, he de declarar que, en Los dioses de Peguana, Lord Dunsany logró lo que pocos escritores del género fantástico han hecho al momento de querer exponer un nuevo mundo. En palabras más directas, este distinguido varón tuvo la precaución, por no decir gentileza, de situarnos en un marco que es fundamental en este tipo de narraciones, dígase nuevamente las que poseen un carácter histórico y cultural. No podemos hablar de un panteón de dioses sin al menos intentar imaginarnos su presencia y el por qué esto sucedió, y no importa si se dan a la tarea de revisar la mitología mesopotámica, la egipcia, la griega, el Popol Vuh, el libro del Génesis, ya sea en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento. A fin de cuentas, todas las versiones sobre el mito de la creación se vuelven nebulosas, se alzan como algo ambiguo que no hacen más que acrecentar nuestra curiosidad hasta el punto de generarnos más preguntas que al principio, y por ende, no me queda más que alabar a Dunsany por eso, ya que la estética de los dioses de Peguana ostenta ese halo exacto de misticismo, y fue por esa misma variable que durante el vídeo anterior dije que la prosa del hacedor onírico poseía una estructura más o menos litúrgica. Tal factor es contraproducente, sin duda, ya que al cabo de estar un par de años haciendo reseñas sobre el estilo, me percaté que más que recomendarles algo de mi predilección, en ocasiones, es necesario recomendarles una lectura que les pueda gustar. Eso es un hecho, ya que gracias a las preferencias cosmopolitas de hoy, no todos van a cogerle el gusto que se debe a lecturas como Los dioses de Peguana, por ser un texto que, desde su inicio, alude al Olimpo o al mismo Alá. Es un hecho que no voy a hacerlos cambiar de opinión, dado que la época en la que los lectores se acoplaban al escritor se ha acabado, puesto que ahora es el escritor quien debe acoplarse al lector. Mas haré el intento, dado que creo que merece la pena el que se los mencione. Los dioses de Peguana está constituido, en su mayoría, por relatos cortos que me hacen recordar mucho a los versículos de la Biblia de Jerusalén, aunque eso sí, bastante más largos porque no dejan de ser narraciones. Tales textos hacen alusión de una versificación equiparable a la de cualquier palabra celestial, siendo una lectura dinámica, dado que sus personajes no dejan de estar en movimiento, es decir, no dejan de hacer cosas. Son sus narraciones, en efecto, un factor que no puedo tratar como en ocasiones anteriores debido a que siempre suelo mencionar aquellas que me han parecido más sobresalientes. Y es que si soy un poco más directo, puedo declarar que todos estos cuentos cumplen un perfil de alta relevancia que nos obligan a no pasar de ellos. Esta característica podría ser una de las primeras deficiencias que la gente pudiese destacar, dado que el nombre de cada uno de los dioses o de determinados lugares se nos nombrarán con suma naturalidad en avanzadas páginas como si el libro asumiera que ya los conocemos, cosa no muy alejada de la realidad porque se supone que,
Si llegamos hasta ahí es porque hemos leído. Cada historia va ligada con la siguiente. En el principio se nos plantea un escenario en el que dos fuerzas superiores, denominadas como destino y azar, juegan sin sosiego, y no fue hasta que el ganador, cuya identidad permanece aún hoy en secreto, se aproximó hasta Maya Yod-Sushai a exigirle que hiciera dioses para él, diciéndole lo siguiente: pues he ganado, y he de ser yo quien juegue. Y fue así que Maya Yod-Sushai crease a los dioses menores, hizo a Kib, quien diese origen a los animales en la tierra y al hombre mismo, rompiendo el mutismo entre ellos con la incertidumbre de que el secreto de los dioses quedase al descubierto. Hizo a Mung, quien celoso de la creación de su hermano, engendrase a la muerte en la tierra, siendo a la vez el maestro de un signo, el temible signo de Mung, que no hace otra cosa que aniquilar a cualquiera que esté delante de él. Hizo a Sish, quien a su vez engendró a el tiempo. Hizo a Slith, señor de las aguas, que recomendó a los hombres no rezar a Mana Yod-Sushai, sino a los dioses de Peguana, pues el creador duerme y las plegarias no deben de perturbarlo, ya que en cuanto despierte acabará con los humanos, el tiempo y los dioses por igual, dado que la existencia misma transcurre en la plenitud de su sueño. Y cuando esto ocurra, cuando despierte, el ciclo se volverá a repetir. Existe también Skarl, que toca su tambor a los pies del hacedor, cuyas vibraciones sonoras no son más que los distintos mundos y soles que vemos en el cielo nocturno. Y por supuesto, ¿cómo olvidar a Hudrasai, el dios que descubrió el secreto de Maya Yod-Sushai y que vive melancólico a raíz de ello? Tengan en cuenta que me estoy dejando la mitad de las deidades de este universo, puesto que he obviado a personajes menos relevantes como los 1000 dioses caseros, cuyo miembro más destacable pudiese ser el Habith, que calma al perro, o el propio Trogol, ese que no es ni bestia ni dios y que vive exiliado en una apartada torre y que gira sin descanso las páginas del gran libro, donde una es negra, que simboliza la noche, mientras que la siguiente es blanca, que simboliza el día, sin siquiera tomarse la molestia de regresar a la anterior, pues debe cumplir su tarea de manera perpetua hasta que llegue el final de todo. Unos personajes que me parecen bastante curiosos son todos los profetas que existieron a lo largo de las distintas épocas y lugares. Tenemos a Yodath, a Yug, a Alirieth o a Kabok, donde cada uno sigue los pasos de su antecesor, al igual que algunas personalidades bíblicas. Las semejanzas santificadas no terminan aquí, porque sus desenlaces, casi siempre trágicos, a menudo corren por cuenta de Mung o de cualquier otro de sus hermanos, debido a que en este ecosistema los dioses sí se comportan como dioses al ser caprichosos hasta el punto de privar de su rey a una comarca entera, tan solo porque éste poseía unas estatuas esculpidas a la vívida imagen de ellos. Sin embargo, de esta historia ya les hablaré en otra ocasión. Es en este punto donde me pongo a reflexionar y digo, ¿en dónde nos perdimos? ¿En qué momento la literatura fantástica, que engloba al terror mismo, dejó de abordar estos temas metafóricos tan bellos que nos dejaban pensando en silencio por un largo rato tras terminar de leerlos? Cuando las batallas épicas sin sentido, el incluir marcas de automóviles o de refrescos y las meras parodias pornográficas de mal gusto se volvieron más relevantes que una narrativa que intentaba ilustrar lo efímero de la vida. Sinceramente no lo sé, no lo entiendo, o a lo mejor yo estoy mal. Por este mismo motivo, repito sin miedo y de manera desafiante que no intenten encontrar rastros de Lovecraft en Lord Dunsany, porque pese a que las premisas se parecen en lo que a seres nucleares se refiere, el anglo-irlandés va un kilómetro más allá al mostrarnos que por encima de ello se encuentra una dualidad primordial denominada como destino y azar, misma que está presente en las mitologías de nuestras sociedades, aunque con nombres diferentes. En México tenemos a Ometeotl, que literalmente significa dios doble o dios dual, por tan solo citar un ejemplo, y por supuesto, él es el creador de todo. Aquí no existen seres extraterrestres que aparentan ser dioses y que son alabados como tal únicamente por ser poderosos. En Peguana yacen entidades verdaderamente sobrenaturales,
que si bien influyeron en el desarrollo de los primeros, recalco nuevamente que se tratan de cosas distintas. Para concluir, cabe volver a mencionar que no intento hacerlos cambiar para que se deshagan de su dependencia Lovecraftiana, un factor por el que casi todos, o al menos ustedes, mi querida audiencia, intentan leer a Lord Dunsany. El varón logra con su prosa breve y versificada unos escenarios hartamente potentes sin recurrir al estilo enfático de su discípulo. Es muy verbal y siempre están sucediendo hechos que no dejan lugar a descripciones detalladas. Esto no lo justifica en absoluto, dado que tal rasgo provoca que no sea amigable para un lector que aguarda con fe el atisbar un detalle absorto lleno de alusiones hacia paisajes de ensueño o hacia unas entidades supremas que causan locura y que claramente no existen, porque esto no es ni el ciclo onírico ni la Tierra Media, esto es Peguana. El tiempo y los dioses aguarda la conclusión de estos juegos divinos, por lo que espero contar con su asistencia en el próximo capítulo.